¿Qué es el inconsciente y cómo funciona? Seguramente has escuchado más de una vez el famoso término de inconsciente y lo entendemos muy poco y no sabemos normalmente bien cómo funciona. Tenemos una pequeña idea de que se refiere a esas veces en las que actuamos sin pensar, decimos coloquialmente, pero en este video te voy a dar la explicación más sencilla, práctica y exacta para que entiendas cómo funciona el inconsciente. Primero entendamos que el inconsciente es una parte que existe dentro de nuestra mente simbólicamente en la estructura que propuso Freud en sus tópicas y que se refiere como a esa parte en donde no existe inteligencia, en donde no existe raciocinio. Freud propuso que el inconsciente funcionaba a partir de algo que llamó el principio del placer. Y esto significaba que el inconsciente lo único que sabe hacer es satisfacer lo que sientes. El inconsciente no conoce de bueno ni malo, no diferencia, no codifica, no está en sus capacidades de registro, entender entre bueno y malo, si te conviene o no te conviene, si va a ser bueno o malo para ti, si te va a afectar o si te va a beneficiar. Entonces, una vez entendido esto, el inconsciente lo único que sabe hacer es siente algo que tú emocionalmente empezaste a sentir dentro de ti y lo que busca es satisfacerlo. Esto es en cuanto a operativa, es decir, si ubicamos cuando estamos pensando algo, lo vamos a ubicar como nuestra cabeza, un pensamiento dentro de nosotros, pero ese pensamiento puede venir de dos partes. Hay dos partes pensantes dentro de nosotros, la conciencia y el inconsciente. La conciencia es con lo que hablas día a día y con lo que interactúas normalmente socialmente. Es lo que ubica uno como yo mismo, esta persona soy yo. Y la conciencia está estructurada por todo lo que nos han enseñado, la educación en casa, la religión, la constitución, las leyes, la autoridad, las experiencias, la diferencia entre bueno y malo, lo que conviene y lo que no. Mientras tanto, por otro lado, el inconsciente, como se los digo, no entiende nada de eso. El inconsciente solamente existe con el fin de satisfacer lo que está pasando dentro de mí. Entonces pongamos un ejemplo, mientras que la conciencia la podemos ubicar como lo ponen en las películas con signos matemáticos, álgebra, raciocinio, inteligencia, el inconsciente es como una manguera de gasolina simplemente con el objetivo de lanzar un impulso. Ese chorro que corre por dentro de la manguera vamos a llamar que es un impulso y existe con el único objetivo de ir a pegar en donde tiene que llegar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la conciencia no está suficientemente bien entrenada para detener ese chorro antes de que tome una buena distancia de recorrido, básicamente perdimos la batalla y el inconsciente se apoderó de nuestra parte pensante. Es decir, la conciencia le cede la silla, o bueno, más bien el inconsciente viene y lo quita. Vamos a poner un ejemplo para esto. Cuando dos personas están en una pelea, están discutiendo, llega un momento en que uno le dice algo al otro en donde ese otro resiente algo. Todavía no estalla, por decirlo así, el pleito, pero la persona ya sabe que dentro algo empezó a molestar, a conflictuar. En medida que esa sensación va creciendo y se vuelve significativa, el inconsciente detecta entonces ese sentimiento, esa sensación, y empieza a lanzar su operativa. Entonces, estamos hablando del inconsciente en cuanto a sus funciones de operatividad, de poner pensamientos o, bueno, impulsos, energías que vienen y detonan en ejecutar una tarea, en ejecutar una acción acá afuera. Entonces, si el inconsciente ya detectó que acá está ocurriendo mucha rabia, odio, enojo, molestia o cualquiera de estas sensaciones, para el ejemplo que estamos citando, porque la persona se está molestando mucho por algo que escuchó, algo que vio, algo que está pasando acá, el inconsciente lanza ese impulso, empieza a correr ese chorro por la manguera. ¿Y cómo, vamos, la pregunta es, cómo satisface el inconsciente a ese sentimiento? ¿Cómo podemos satisfacer a un sentimiento de odio, de rencor, de enojo, de molestia? Pues dañando. ¿Dañando a quién? A quien por medio de mi sentido de la vista estoy ubicando que me está provocando esa sensación. Entonces, una vez que el inconsciente gana esa batalla, el chorro tomó bastante distancia, la conciencia no está suficientemente entrenada para detenerlo, va y pega, ese impulso va y pega en su objetivo y entonces es cuando se desata acá todo. La persona empieza a ofender, empieza a gritar, empieza a aventar cosas o se va a los golpes o hace todo este tipo de acciones. Una vez que el inconsciente logra liquidar toda esa tensión, toda esa energía y queda satisfecho, se va tranquilo de nuevo y le cede otra vez la silla en nuestra memoria, en nuestra cabeza, a la conciencia. Y entonces ahí vienen los famosos 5 minutos después que le dicen las personas. Empiezas a pensar ahora sí de nuevo con inteligencia, con raciocinio, y entonces dices, no debía haber hecho eso, no debía haber dicho tal cosa, no quería actuar de esa manera, no fue lo mejor, pero porque ya estás pensando otra vez.
Entonces, entendiendo esto, es por eso que a veces las personas dicen que uno se sabotea solo, que el inconsciente es traicionero también. Sí, porque muchas veces el inconsciente tiene buenas intenciones, satisfacer lo que estamos sintiendo, pero como no sabe si esa orden que está dando en nosotros va a ser buena o mala, si nos conviene o no nos conviene, si nos va a terminar beneficiando, dañando, no lo entiende, no lo sabe, simplemente satisface. Entonces esa buena intención termina muchas veces en una mala consecuencia, en un mal resultado. Y de esta manera es como funciona el inconsciente en cuanto a operatividad, en cuanto a poner órdenes en mi cabeza de cosas que yo termino haciendo y que por tanto es muchas veces cuando uno dice qué impulsivo eres, qué impulsivo fui. Sí, porque el material que lanza el inconsciente es impulso completamente, es un impulso con el único fin de satisfacer lo que estoy sintiendo y punto. Hay muchas otras cosas que hablar sobre el inconsciente. En este caso, te hablé de cómo funciona rápidamente y prácticamente en cuanto a operatividad, en cuanto a poner tareas que se ejecutan acá por fuera, haciendo a un lado mi pensamiento inteligente y racional. Pero también existen otras funciones muy importantes en el inconsciente, como por ejemplo, como recipiente, como memoria, en donde se esconden muchas cosas y en donde entiendo por qué pone muchos pensamientos también en mi cabeza sin necesidad de que sea un impulso como tal, sino más bien una especie de secuela, de trauma, de rechazo o de resistencia. Si quieres que te hable más sobre el inconsciente, dale like aquí a la publicación y pon en los comentarios sí, háblanos del inconsciente.